Ahora que has descubierto la verdad detrás de estas creencias populares, cuéntame, ¿cuál de estas revelaciones te sorprendió más? ¿Alguna vez has creído alguno de estos mitos? Escribe en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y si este video fortaleció tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Muchas personas miran, pero no están suscritas y terminan perdiéndose contenido que puede transformar su viaje espiritual. No dejes que esto te suceda. Y antes de irte, mira el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. Allí profundizaremos aún más en la palabra y descubriremos otros misterios de la Biblia que pocas personas conocen. La manzana del pecado original. La imagen de Eva sosteniendo una manzana roja en el jardín del Edén es una de las representaciones más extendidas del llamado pecado original. En pinturas, películas e incluso ilustraciones infantiles, esta fruta se ha convertido en un símbolo universal de la caída de la humanidad. Pero, si volvemos al texto sagrado, nos daremos cuenta de que la Santa Biblia nunca especifica que el fruto prohibido fuera una manzana. En Génesis 3:6, la narración solo menciona el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La popularización de esta idea tiene más que ver con traducciones e interpretaciones culturales que con la revelación divina. Sin embargo, esta confusión nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué la atención se centra tan a menudo en el fruto y no en lo que realmente causó la caída de la humanidad? La desobediencia. Esta historia nos enseña mucho sobre el pacto entre Dios y el hombre, sobre el libre albedrío y las consecuencias de tomar la decisión equivocada. La confusión que rodea a la manzana tiene raíces lingüísticas. La Vulgata, la traducción latina de la Biblia hecha por San Jerónimo, utilizó la palabra malum, que puede significar mal o manzana en latín. Este pequeño detalle acabó influyendo en varias traducciones e ilustraciones a lo largo de la historia. Pero la cuestión principal no es la identidad del fruto, sino más bien la ruptura del pacto entre Dios y la humanidad. El pecado original no fue un simple desliz dietético, fue un acto de desobediencia, un abuso de confianza. Dios había dado a Adán y Eva la libertad de disfrutar del jardín, pero con un límite. Tenían todo a su disposición, incluso la comunión con el Creador, pero estaban seducidos por la idea de una independencia total, de ser como Dios. Génesis 3:5. Este deseo de ir más allá de los límites establecidos por el Señor resuena hasta nuestros días, cuando muchos buscan caminos fuera de la sabiduría divina, creyendo que pueden encontrar su propia verdad. La serpiente, que en Apocalipsis 12:9 se identifica como Satanás, utilizó una estrategia sutil para sembrar dudas en el corazón de Eva. ¿De verdad dijo Dios esto? Génesis 3:1. Este cuestionamiento es uno de los mayores peligros espirituales, la distorsión de las profecías y de la palabra divina para engañar y alejar a los discípulos de la verdad. La seducción del pecado casi siempre viene disfrazada de algo deseable, de algo que luce bien a la vista y sabe bien, como lo fue aquella fruta para Eva. Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras. Estar separado de la presencia de Dios trajo consigo dolor, sufrimiento y la necesidad de redención. Pero aún en medio de la caída, la misericordia divina ya se manifestó, pues Dios prometió que de la descendencia de la mujer saldría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15, una clara referencia al Mesías, Cristo, que restauraría la salvación. El error de Adán y Eva no fue solo la desobediencia, sino la desconfianza en el amor divino. Eligieron creer en la voz de la serpiente en lugar de confiar en la palabra de Dios. Este patrón se repite una y otra vez en el camino humano.
Cuando dejamos de lado las promesas del Señor y escuchamos las mentiras del mundo, nos alejamos del propósito de Dios. Sin embargo, Dios no abandona a sus hijos. Desde el Edén, Él ya tenía un plan de redención, un camino de regreso a su presencia. El Espíritu Santo trabaja para convencernos de la verdad y guiarnos de regreso al pacto original. La historia del fruto prohibido también nos enseña sobre la responsabilidad espiritual. Adán y Eva intentaron esconderse de Dios después de su pecado, como si pudieran escapar de su presencia. Pero Dios les dijo, ¿dónde estáis? Génesis 3:9. Esta pregunta resuena hasta el día de hoy. ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿Estamos buscando a Dios o nos escondemos de Él? La Santa Biblia nos invita a la oración, al arrepentimiento y a la restauración de la comunión con el Padre. No se trata de evitar las manzanas prohibidas, sino de confiar plenamente en Dios, sabiendo que sus mandamientos son para nuestro bien. Muchos ven este pasaje como un final trágico, pero en realidad es el comienzo de la gran historia de salvación. El error de Adán y Eva allanó el camino para la venida de Cristo, el segundo Adán, quien venció el pecado y trajo gracia abundante. En Romanos 5:19, Pablo nos recuerda, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El sacrificio de Jesús en la cruz revirtió las consecuencias de esa elección equivocada, ofreciéndonos una nueva oportunidad de vivir en la presencia de Dios. Así que cuando reflexionamos sobre el jardín del Edén, debemos ir más allá de la imagen de la manzana y profundizar en el mensaje espiritual. El verdadero enfoque no está en el fruto, sino en la relación entre Dios y la humanidad, en la misericordia divina que ya se manifestó incluso después de la caída y en la esperanza de la resurrección que vendría con Cristo. Después de todo, la verdadera sabiduría no está en el conocimiento del bien y del mal, sino en temer al Señor y andar en sus caminos. Esto nos lleva a la siguiente reflexión: los misterios que rodean a los visitantes que vinieron de Oriente para encontrarse con el niño Jesús. Los Reyes Magos. La imagen clásica de los 3 Reyes Magos, vestidos con ropas ricamente adornadas, cruzando el desierto en sus camellos, guiados por una estrella centelleante, es una de las escenas más icónicas del nacimiento de Jesús. Muchos conocen sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, y los imaginan trayendo valiosos regalos al niño Jesús. Sin embargo, cuando examinamos el relato bíblico en Mateo 2:1-2, nos damos cuenta de que la narración sagrada no menciona cuántos eran, ni tampoco afirma que fueran reyes. La Biblia simplemente los describe como reyes magos de Oriente que vinieron a adorar al bebé recién nacido. Esta discrepancia entre la tradición popular y el texto sagrado nos invita a reflexionar más profundamente sobre los significados espirituales de esta visita y lo que nos enseña sobre la sabiduría, la búsqueda de la verdad y la revelación divina. La palabra mago proviene del griego magoi, utilizado para referirse a una clase de sabios, probablemente astrónomos o sacerdotes en Persia o Babilonia. No eran reyes, sino eruditos dedicados a observar los astros e interpretar los signos. En aquella época, el cielo era considerado un reflejo de realidades espirituales, y estos hombres notaron algo extraordinario. Una estrella los guiaba hacia un gran acontecimiento. ¿Pero qué les llevó a asociar esta señal con el nacimiento del rey de los judíos? Lo más probable es que tuvieran acceso a profecías antiguas, especialmente aquellas transmitidas por judíos que vivieron en el exilio babilónico, como Daniel, un hombre lleno del Espíritu Santo y cuya sabiduría era reconocida entre los magos de aquella tierra. Daniel 2:48.
Esto sugiere que la búsqueda de Cristo comenzó mucho antes de su nacimiento terrenal, apuntando al cumplimiento de las profecías. La tradición de que eran 3 reyes magos surge de la mención de los 3 regalos ofrecidos a Jesús: oro, incienso y mirra. Cada uno de estos elementos tiene un simbolismo profundo y profético. El oro representa la realeza de Cristo. Él es el Rey de Reyes, el Hijo de Dios vivo. El incienso simboliza la divinidad de Jesús, ya que era utilizado en los sacrificios del templo, representando la oración subiendo al cielo. La mirra, perfume usado en la unción de los cuerpos, prefigura su sacrificio y muerte, anticipando la cruz y la redención que traería a la humanidad. Estos regalos no eran meros gestos de cortesía oriental, sino reconocimientos espirituales de la identidad y la misión del Salvador. Es interesante notar que, aunque eran gentiles, estos magos fueron los primeros en reconocer y adorar a Cristo, señalando la inclusión de todas las naciones en la salvación ofrecida por Dios. El viaje de los magos fue largo y lleno de desafíos, lo que nos enseña sobre la perseverancia en la fe. No tenían todas las respuestas, pero estaban dispuestos a seguir la estrella, confiando en que encontrarían algo grandioso al final del viaje. Esto nos recuerda que la vida espiritual también es un camino, a menudo sin mapas claros, en el que nos dejamos guiar por la luz de la fe. A menudo, como los magos, necesitamos salir de nuestra zona de confort, desafiar las creencias establecidas y buscar la verdad con todo nuestro corazón. Y cuando lo encontremos, debemos estar dispuestos a dar nuestros tesoros. No oro ni incienso, sino nuestro tiempo, nuestra devoción y nuestras vidas como ofrenda a Cristo. Sin embargo, no todos acogieron con alegría la llegada de Jesús. El rey Herodes, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, se sintió amenazado. En lugar de buscar la verdad y reconocer la promesa mesiánica, reaccionó con miedo y hostilidad, planeando la terrible matanza de los inocentes. Esto nos recuerda que no todos aceptan la luz de Cristo. Algunos prefieren permanecer en la oscuridad porque no quieren renunciar a su propio poder y control. Los magos, sin embargo, escogieron un camino diferente. Obedecieron la advertencia divina y regresaron por otra ruta, demostrando su sumisión a la sabiduría de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Los magos representan a todos aquellos que buscan sinceramente la verdad, independientemente de su origen. No eran judíos, no pertenecían al pueblo elegido, pero fueron conducidos por el poder de Dios a Cristo. Esto nos muestra que la gracia de Dios es accesible a todos los que lo buscan con todo su corazón. Al igual que los magos, estamos llamados a seguir los signos de Dios en nuestras vidas, a discernir su voz y a inclinarnos ante Él en adoración. Y como ellos, debemos estar dispuestos a cambiar de dirección cuando Dios así nos lo indique, confiando en que sus caminos son más altos que los nuestros. Así, cuando miramos la historia de los magos, nos damos cuenta de que su verdadero legado no está en sus títulos ni en su origen, sino en el camino de búsqueda, en la entrega de dones y en la obediencia a la revelación divina. Nos recuerdan que la fe no es una cuestión de posición social o de conocimientos humanos, sino de humildad ante la grandeza de Dios. Y mientras contemplamos este viaje, nos vemos llevados a reflexionar sobre otra figura a menudo mal entendida en las narraciones bíblicas: María Magdalena. María Magdalena como prostituta. María Magdalena es una de las figuras más intrigantes de la Santa Biblia, a menudo envuelta en misterio y malentendidos. Durante siglos, fue identificada erróneamente como una prostituta arrepentida, una mujer pecadora cuya vida fue transformada por su encuentro con Cristo. Esta creencia popular, aunque ampliamente aceptada, no tiene base en las Escrituras. En Lucas 8:2,
La única información que tenemos sobre su pasado es que Jesús la liberó de 7 demonios. No se menciona que su vida estuviera vinculada a la prostitución. Sin embargo, esta confusión se ha perpetuado a lo largo de la historia, moldeando la percepción que muchos tienen de este fiel discípulo. Pero ¿por qué se produjo esta asociación? ¿Y qué podemos aprender de la verdadera historia de María Magdalena? El malentendido surge de una superposición de diferentes personajes femeninos en los evangelios. En Lucas 7, 37 a 38, encontramos la historia de una mujer pecadora que unge los pies de Jesús con perfume y lágrimas, secándolos con su cabello. Esta mujer, cuya identidad no se revela, ha sido identificada a menudo como María Magdalena, aunque el texto no lo afirma. Además, en Juan 12:3 tenemos a María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, ungiendo a Jesús de manera similar. Estas dos figuras terminaron confundiéndose con María Magdalena, especialmente a partir del siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno, en una homilía, declaró que todas estas mujeres eran la misma persona. Esta enseñanza consolidó una imagen errónea que persistió durante siglos e influyó en la cultura cristiana. Entender quién era realmente María Magdalena es esencial para apreciar su importancia en el ministerio de Jesús. Ella no solo fue una fiel seguidora, sino una de las pocas que estuvo junto al Maestro durante la crucifixión. Mateo 27, 55 a 56, cuando muchos discípulos huyeron. Su devoción fue inquebrantable y su fe fue recompensada de una manera única. Fue la primera persona en presenciar la resurrección de Jesús. Juan 20, 14 a 18. Este hecho no es un mero detalle, sino una poderosa revelación. En una época en la que no se valoraba el testimonio de las mujeres, Jesús eligió a María Magdalena para que fuera la primera en anunciar la victoria sobre la muerte. Esto demuestra cómo el poder de Dios desafía las convenciones humanas, elevando a los humildes y dando voz a aquellos que estaban marginados. La historia de María Magdalena es también una lección de redención y transformación espiritual. Aunque no era una prostituta, fue alguien que experimentó una profunda liberación. Ser liberado de 7 demonios no es solo una referencia a la sanidad física o emocional, sino que simboliza la plenitud de la restauración divina. En la cultura hebrea, el número 7 representa la plenitud. Esto significa que María Magdalena fue completamente renovada por el amor divino. Esta transformación la llevó a convertirse en una de las discípulas más dedicadas, un testimonio vivo de cómo la misericordia de Dios puede restaurar cualquier vida. A menudo se etiqueta a las personas por su pasado, sus errores o lo que otros dicen de ellas. Pero el viaje de María Magdalena nos enseña que lo que realmente importa es cómo nos ve Dios. Él no nos define por nuestros fracasos, sino por nuestro propósito. ¿Cuántas veces llevamos cargas que no nos pertenecen? ¿Aceptamos identidades que no reflejan quiénes realmente somos? La fe en Jesús nos invita a dejar atrás estas falsas narrativas y abrazar la verdad de nuestra salvación. María Magdalena nos enseña que no importa de dónde venimos, sino hacia dónde nos lleva Dios. Además, su historia nos desafía a reconsiderar nuestra visión de aquellos que son juzgados por la sociedad. ¿Cuántas personas se quedan viendo solo por su pasado, sin reconocer lo que Dios está haciendo en sus vidas? La gracia de Cristo no elige a los perfectos, sino a los que tienen sed de transformación. Al igual que María Magdalena, cada persona que se encuentra con Jesús tiene la oportunidad de vivir una nueva historia, de ser testigo del milagro del verdadero cambio. La clave es confiar en las promesas de Dios y abrirse al llamado del Espíritu Santo.
Al reflexionar sobre María Magdalena, vemos que su verdadera identidad no está vinculada a la prostitución, sino a la fe, el coraje y el discipulado. Su presencia en la crucifixión y su misión de proclamar la resurrección nos recuerdan que quienes experimentan la redención están llamados a proclamar la buena noticia. Y al seguir este llamado, estamos invitados a profundizar aún más nuestra comprensión de la propia venida de Jesús al mundo, un evento que curiosamente se celebra ampliamente el 25 de diciembre, aunque la Santa Biblia no menciona esta fecha específica. El nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, la celebración de la Navidad. El 25 de diciembre está tan extendida que mucha gente asume que esta es la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la Santa Biblia no menciona ningún día específico para este evento. Lo que se sabe, según los relatos evangélicos, es que el nacimiento del Salvador se produjo en un momento en que los pastores estaban en el campo de noche. Lucas 2:8. Esto sugiere una estación más suave, posiblemente entre primavera y otoño, ya que en el duro invierno de Judea los rebaños solían reunirse. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿cómo llegó a convertirse esta fecha en el hito de la celebración cristiana? El origen de la asociación entre la Navidad y el 25 de diciembre tiene raíces históricas y culturales. En el siglo IV, el Imperio Romano todavía estaba fuertemente influenciado por las prácticas paganas, y una de las fiestas más populares era el Sol Invictus, celebrado en el solsticio de invierno, el período en el que el sol comienza a salir de nuevo en el hemisferio norte. El emperador Constantino, al adoptar el cristianismo como religión del imperio, oficializó esta fecha como la celebración del nacimiento de Cristo, posiblemente para sustituir las festividades paganas y facilitar la conversión de nuevos creyentes. Así, el nacimiento del Sol de Justicia, Malaquías 4:2, fue asociado simbólicamente con el renacimiento del Sol en la naturaleza. Independientemente de la fecha exacta, el verdadero significado del nacimiento de Jesús trasciende cualquier calendario. Lo que importa es la grandeza del milagro que ocurrió aquella noche en Belén. Dios, en su infinita misericordia, eligió enviar a su Hijo al mundo, no en medio de la realeza, sino en un pesebre, rodeado de humildes pastores y de quienes reconocían el cumplimiento de la profecía. Este nacimiento representa la máxima expresión del amor divino, ya que marca el inicio del plan de redención para la humanidad. Cristo vino al mundo para cumplir las promesas divinas y traer salvación a todos los que creen en Él. El relato del nacimiento de Jesús también nos enseña profundas lecciones espirituales. La manera en que María y José confiaron en Dios frente a circunstancias tan difíciles refleja el poder de la fe. Imagínense recibir la noticia de que se convertirían en los padres del Mesías, sin comodidades, sin privilegios, solo con la certeza de que Dios estaba en control. El nacimiento de Jesús no estuvo rodeado de riquezas, sino de una sencillez que refleja el corazón del Evangelio. Esta historia nos recuerda que la presencia de Dios no depende de circunstancias externas, sino de un corazón abierto para recibirlo. Además, el hecho de que Jesús naciera en un periodo sin registros precisos desafía nuestra tendencia a vincular la espiritualidad a fechas y tradiciones. La verdadera invitación de la Navidad no es recordar un acontecimiento solo una vez al año, sino vivir cotidianamente el impacto de la llegada de Jesús al mundo. La oración, la búsqueda del Espíritu Santo y la práctica de los mandamientos de Dios son formas de mantener viva la esencia del nacimiento de Cristo, independientemente del calendario. La Navidad no es solo una fiesta, es un recordatorio del compromiso de cada cristiano de llevar la luz de Jesús en sus acciones y actitudes.
Ya sea diciembre o cualquier otro mes, el nacimiento de Jesús sigue siendo un hito en la historia de la humanidad. La sabiduría de las Escrituras nos invita a centrarnos no solo en la fecha, sino en la grandeza de lo que sucedió aquella noche en Belén. Como los pastores que oyeron el anuncio de los ángeles, como los reyes magos que siguieron la estrella, estamos llamados a buscar la presencia de Dios con la misma urgencia y dedicación. Porque al final, más importante que saber el día exacto del nacimiento de Jesús, es tener la certeza de que Él nació dentro de nuestros corazones. Y mientras reflexionamos sobre el verdadero significado del nacimiento de Cristo, surge una pregunta igualmente intrigante. ¿Cómo era aquel que transformó la historia de la humanidad? Muchas representaciones artísticas lo muestran de una manera específica, pero ¿qué dice realmente la Santa Biblia sobre la apariencia física de Jesús? La apariencia física de Jesús. Durante siglos, Jesús ha sido representado de diversas maneras, especialmente en el arte occidental. La imagen más común es la de un hombre de piel clara, cabello largo y castaño, ojos claros y barba bien cuidada. Sin embargo, estas representaciones están influenciadas por factores culturales y artísticos más que por descripciones bíblicas. La Santa Biblia no ofrece una descripción detallada de su aparición. Lo más cercano que tenemos a esto es una referencia profética en Isaías 53:2, donde dice que en él no había hermosura ni atractivo para que le deseáramos. Este detalle ya nos enseña algo profundo. La misión de Cristo no estaba ligada a la apariencia exterior, sino a su mensaje, a los milagros y al poder de la redención. Si analizamos el contexto histórico, Jesús nació en Medio Oriente, en la región de Judea, y era de origen judío. Esto significa que probablemente tenía características físicas comunes a los hombres judíos del primer siglo: piel oscura o bronceada, cabello y ojos oscuros, y una estatura promedio para la época. No tendría el aspecto europeo de las pinturas renacentistas, sino más bien las características típicas de los pueblos semíticos. Además, como hijo de un carpintero y de alguien que caminaba largas distancias predicando el Evangelio, probablemente tenía una apariencia robusta, con signos de una vida activa y de trabajo manual. La imagen de Jesús, que se volvió predominante en la cultura occidental, estuvo fuertemente influenciada por el arte bizantino, que comenzó a retratarlo con rasgos más idealizados. Durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel siguieron esta tradición, creando representaciones que reflejaban los estándares estéticos europeos de la época. Con el tiempo, esta imagen se fue consolidando, siendo ampliamente aceptada y reproducida en iglesias, películas y pinturas. Pero esta no es la única manera de retratar a Jesús. En distintas partes del mundo se le representa de forma diferente, con características adaptadas a la cultura local. Esto demuestra que, más que un aspecto físico, su figura trasciende fronteras y pertenece a toda la humanidad. El hecho de que la Santa Biblia no enfatice la apariencia física de Jesús nos enseña una gran lección espiritual. El mundo muchas veces valora la estética, pero Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. El ministerio de Cristo no se basó en su belleza o su porte majestuoso, sino en la autoridad divina que poseía. Atraía multitudes con sus palabras de sabiduría, sus milagros de sanación y sus parábolas que cambiaban vidas. Su presencia estuvo marcada por la manifestación del Espíritu Santo y el impacto de su misión, y no por una apariencia que impresionó los ojos humanos. Además, la Escritura nos habla de otra visión de Jesús, esta vez glorificado. En Apocalipsis 1:14-16, Juan describe al Señor como alguien que tenía cabello blanco como lana, ojos como llama de fuego y un rostro brillante como el sol.
Esta imagen simboliza su majestad y gloria después de la resurrección, revelando que la mayor preocupación de los discípulos y apóstoles nunca fue su apariencia, sino lo que representaba. Cuando los creyentes piensan en Jesús hoy, la pregunta esencial no es ¿cómo era Él físicamente?, sino ¿quién es Él para mí? En lugar de preocuparnos por su apariencia, debemos esforzarnos por reflejar su carácter. El verdadero cristiano busca imitar su misericordia, su perdón, su compasión por los pecadores y su amor por los marginados. Nos enseñó a perdonar 70 veces 7, a orar sin cesar, a confiar en las promesas del Padre y a vivir por fe. La mayor belleza de Jesús está en la transformación que obra en los corazones. Al fin y al cabo, lo que importa no es el rostro que imaginamos, sino la presencia real que sentimos cuando nos entregamos a Él en oración. La apariencia de Cristo no fue como lo representan las pinturas. ¿Qué podemos decir de los ángeles? Muchas representaciones muestran seres alados con halos dorados, pero ¿corresponde esta imagen a lo que la Santa Biblia revela sobre los ángeles? Ángeles con alas y halos. La imagen popular de los ángeles está fuertemente influenciada por el arte y la cultura occidental, que los representa con alas blancas y halos dorados, como seres etéreos y radiantes. Esta representación se ha arraigado tanto en la imaginación popular que muchos cristianos la aceptan como verdadera. Pero, ¿qué dice realmente la Santa Biblia acerca de los ángeles? ¿Poseen estas características o nuestra visión está más condicionada por las tradiciones artísticas que por las enseñanzas de las Escrituras? Al estudiar las Escrituras, nos damos cuenta de que la mayoría de los ángeles descritos en la Biblia no tienen estas características típicas. Por ejemplo, cuando los ángeles visitan a Abraham en Génesis 18, aparecen como hombres comunes, sin alas ni ninguna otra marca de su naturaleza celestial. Lo mismo ocurre con los ángeles que se aparecen a Lot en Sodoma y Gomorra, Génesis 19, quienes son descritos como viajeros. Incluso en el Evangelio de Lucas, los ángeles que anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores, Lucas 2:9 a 14, no tienen alas visibles, sino que son descritos solo como mensajeros de Dios, proclamando la gran salvación que estaba por llegar al mundo. La verdadera descripción de ángeles con alas aparece en otros contextos, como en el caso de los serafines y querubines, seres angelicales mencionados en Isaías 6:2 y Ezequiel 10. Se describe que los serafines, que rodean el trono de Dios, tienen 6 alas, mientras que los querubines tienen 4. Sin embargo, estos seres no son los ángeles ordinarios que visitan a los hombres en la Biblia. Pertenecen a una clase superior y tienen la función específica de alabar a Dios y custodiar su presencia. La idea de ángeles con alas probablemente se inspiró en estas descripciones más elaboradas, pero en muchos casos la Biblia no menciona alas en sus apariciones. Otro aspecto interesante es la ausencia de halos en la Biblia. No hay ninguna referencia a ángeles u otros seres celestiales que lleven estos círculos de luz dorada sobre sus cabezas. Los halos, al igual que las alas, son un símbolo artístico adoptado principalmente por el arte grecorromano para representar la santidad y la divinidad. La idea de asociar halos con ángeles y santos comenzó a difundirse después de la caída del Imperio Romano, lo que refleja el uso de halos por parte de figuras mitológicas. Sin embargo, esta representación no tiene fundamento en la Escritura, que habla de los ángeles como mensajeros poderosos de Dios, enviados para cumplir su voluntad, sin necesidad de adornos visibles para afirmar su misión. Es importante recordar que la presencia de los ángeles en la Biblia no se centra en su apariencia, sino en su función divina. Son enviados como instrumentos de Dios para traer revelación, protección
guía e incluso juicio. Cuando aparecen los ángeles, la reacción de los humanos no siempre es de adoración, sino de asombro y miedo. Zacarías, al ver al ángel Gabriel en el templo, Lucas 1:12, se aterrorizó, y los pastores, al oír el anuncio del nacimiento de Jesús, también se asustaron. Lucas 2:9. El miedo que provocan es un reflejo de la grandeza de su misión, no de su apariencia física. De hecho, la verdadera misión de los ángeles es acercarnos a Dios. En Hebreos 1:14 se dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son mensajeros y obreros al servicio del Padre Celestial, con el fin de apoyar a los discípulos de Cristo en su camino espiritual. Y aunque puedan aparecer en momentos de gran revelación o de preocupación, lo que más importa no es cómo se presentan, sino el mensaje que traen, la misión que cumplen y la gracia que transmiten al pueblo de Dios. Por eso, cuando reflexionamos sobre las representaciones populares de los ángeles, debemos recordar que su verdadera importancia radica en su función celestial. Son servidores de Dios, enviados para ayudarnos y guiarnos. Su presencia nos hace darnos cuenta de que, como cristianos, estamos acompañados y apoyados en nuestro camino espiritual, con la certeza de que los ángeles están atentos a nuestro bienestar y sobre todo al cumplimiento del plan divino en nuestras vidas. Y aunque los ángeles son enviados para ayudarnos, la verdadera misión es nuestra, como discípulos de Cristo: vivir la palabra de Dios y seguir los mandamientos que Él nos dejó. Y cuando pensamos en los ángeles, surge una pregunta intrigante. ¿Cómo has reconocido la obra del Espíritu Santo en tu vida? Y al reflexionar sobre esta presencia divina, podemos comprender mejor el propósito de nuestra propia existencia en Cristo. Ahora que has descubierto la verdad detrás de estas creencias populares, cuéntame, ¿cuál de estas revelaciones te sorprendió más? ¿Alguna vez has creído alguno de estos mitos? Escribe en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y si este video fortaleció tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Muchas personas miran, pero no están suscritas y terminan perdiéndose contenido que puede transformar su viaje espiritual. No dejes que esto te suceda. Y antes de irte, mira el siguiente video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Allí profundizaremos aún más en la palabra y descubriremos otros misterios de la Biblia que pocas personas conocen.